11, pero también tomamos como referencia capítulo 3 para mostrar, ¿no es así? El Señor que había hablado, que había prohibido el Señor, ¿cuál fue el mandamiento del Señor cuando se lo dio a Moisés? Le dijo esto, que el pueblo no se una con mujeres extranjeras, que el pueblo de Dios no tomara para matrimoniarse con otras mujeres que no fueran de su propio pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque las otras naciones adoraban otros dioses. Amén. Y la mujer, aunque usted no crea, las hermanas se van a alegrar de esto, a veces las mujeres tienen un poder de influencia muy grande sobre los hombres. Es tanto el poder de la mujer de influencia que a veces hay mujeres que convencen a los hombres. Entonces, amén. Entonces, esas mujeres, ¿qué hacían? Cuando se unían los hijos de Dios con las mujeres extranjeras, las mujeres hacían inclinar el corazón de los hijos de Dios a los dioses de esas mujeres. Y los hijos de Dios se olvidaban de su Dios antes. Un ejemplo, pero esto no tiene que ser así. Antes que esos hijos de Dios llevaran a esas mujeres a adorar a su Dios, no, era al revés. Las mujeres inclinaban el corazón. Era tanto la seducción, tanto la atracción, tanto el deseo, que los hijos de Dios se volvían y adoraban a los dioses de esas mujeres. Miren que Dios es tan sabio. ¿Por qué Dios prohibió esto? Porque esto pasó desde el origen con Eva. Por ejemplo, Eva fue la que le habló a Adán, a su esposo, en el primer matrimonio de la Biblia. ¿Quién fue la que pecó? Claro que fue Eva, engañada y seducida por la serpiente, que es Satanás. Y Eva le habló no creo que le haya hablado, come este fruto, así no. Le habrá hablado con palabras tan dulces o tan amables que Adán cayó en las palabras de Eva. Entonces, ¿saben eso? Y entonces Adán acepta y come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí entra la muerte. Ahí entra la caída del hombre, ahí entra la desobediencia y ahí entró el pecado en todo el linaje humano. Entonces dicen amén. Entonces nosotros ayer hablamos algo importante y dijimos que Salomón comenzó bien su reinado. Dios le habló a su padre David. ¿Cuántos dicen amén? Baja con el segundo ahí. Le habló a su padre David, amén. Y le explicó todas las cosas, cómo él tenía que seguir a Dios según la palabra de Dios, los mandamientos, para que su trono sea firme, sea estable, y sea un rey sabio, y sea un rey que sea establecido por Dios y que Dios prosperara su reinado. Entonces dicen amén. Pero vemos que lo primero que Salomón hizo, recapitulando un poquito el mensaje que va a continuación de esto, tomó a la hija del faraón y se matrimonió. Y ahí claramente violó, quebrantó un mandamiento de Dios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, no pasa nada. Podemos decir así, no pasa nada, es algo que por ahí no tiene tanta importancia. O no es algo que por ahí yo lo veo que esté mal. Capaz que a tu ojo humano no esté mal, pero ante Dios sí está mal. Porque nuestro corazón nos engaña. Amén. Por ahí decimos, no es tan malo que yo haga esto, no es tan malo que yo por ahí me mueva sin permiso, si yo soy libre, sí eres libre en el Espíritu, pero hay principios, hay cosas que nosotros debemos de no olvidarnos que están en la palabra de Dios. Y aunque pareciera algo tan insignificante, para Dios puede ser algo tan grave, que después si eso no se corrige, si eso no se habla, si eso no se saca del corazón, en un futuro o un tiempo más adelante puede traer más decadencia espiritual a nuestra vida. Y así le pasó a Salomón. ¿Por qué? Comenzó tomando a una mujer extranjera, pero al final de su día tomó a 900 mujeres extranjeras. Mire, empezó con una, no pasó nada. Dios lo apoyó, Dios estuvo. Dios lo usó, fue el hombre más sabio, escribió los proverbios. Fue un hombre totalmente sabio en las cosas de Dios. Pero su final determinó que todo lo que él pudo lograr en un comienzo de su vida, ¿cuál fue su resultado final? Apartado, inclinado su corazón a otros dioses y no a su Dios. Al Señor
tomó, al Señor que lo eligió, al Señor que él tenía que obedecer. Entonces dicen amén. Vamos a leer ahora capítulo 12, verso 24. Quiero tomar desde este versículo para explicar, porque ahí nosotros explicamos que cuando Salomón comete esto, Dios rompe su reino. Dios rompió su reinado y una parte del reino se lo entregó a su siervo y otra parte, una sola tribu, a su hijo Roboam. Pero escuchen lo que dice, Primera de Reyes 12, 24. Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Toma tu asiento en esta noche. Ahí recapitulamos un poco parte del mensaje de lo que hablamos ayer. Amén. Entonces dice amén. Entonces, la conclusión y los últimos días de Salomón, ¿cómo fueron? Totalmente inclinados a los dioses de los sidonios, de las mujeres de los sidonios, de las moabitas, mujeres extranjeras. Y ahí leímos ayer que Salomón amó más a las mujeres. Entonces podemos ver que el amor de Salomón cambió. No era ya dirigido el amor hacia Dios, hacia su Señor, sino que el amor cambió hacia las mujeres. Entonces las mujeres inclinaron su corazón. ¿Cómo fue su final? Dios se enojó muchísimo y terminó diciendo que él rompería su reino, pero no lo iba a romper estando él todavía con vida. Esto iba a suceder cuando su hijo tome el lugar como rey, que era el rey Roboam. ¿Me va siguiendo? Pero Salomón no terminó sus días, como decir así, en paz. Porque ¿qué ocurrió? Ayer explicamos algo, que Dios levantó adversarios, le levantó personas que le hicieran guerra, le levantó personas de las cuales no tuvieran paz. Y ayer explicamos qué significa esto en un sentido espiritual. Cuando un creyente se aparta de Dios, cuando un creyente no es corregido, cuando un creyente no es alineado en la palabra y no se le dice la verdad y ese creyente hace lo que quiere, puede terminar excluido o apartado de Dios. Y como Dios lo ama, porque la persona que está apartada, Dios tiene propósito aún con esa persona. No más que esa persona, como está apartada, está cegada o fue seducida por Satanás o fue ganada por Satanás, todavía no tiene la claridad para volver a Dios, porque el Señor le levantó adversario. Entonces la persona apartada de Dios no tiene paz. ¿Qué hizo Dios a Salomón? Le levantó adversarios. Esos adversarios que Dios levantó a Salomón fueron para que Salomón no termine sus días en su reino con paz. Él estaba preocupado. Él estaba con ansiedad. Él estaba, vamos a decir así, nervioso, porque Dios le levantó un edomita. Y el otro día, ¿se acuerdan que el pastor Pablo nos habló que Edom representa la naturaleza caída? Representa al viejo hombre. Y muchas veces, ¿qué hace el Señor cuando uno está apartado? Se levanta Edom en tu vida. Claro, Edom está gobernando ahora cuando uno está apartado. Edom gobernó, Edom tomó territorio, Edom dominó. Amén. Él termina su reinado bajo un período no de paz. Es más, cuando Dios le habla a Jeroboam, que era el siervo que estaba al lado del rey Saúl, era parte de una de las 12 tribus de Israel, le dice: a tu siervo le daré el reino, pero también a tu hijo. Y ahí es donde se crea la división del reino del norte y del reino del sur. Escuchen, yo meditaba esto. Nosotros sabemos que la división no procede de Dios.
La división no procede, escuche, de Dios. Pero aquí me llamó la atención que yo veo que aquí el que causó la división fue Dios mismo. Y entendí algo hoy, recibiendo esta revelación por la palabra, y esto Dios me hablaba y me llevaba a mostrar algo más profundo. Claramente que cuando una persona es influenciada por Satanás, Satanás viene para matar, para hurtar y destruir y para dividir. Pero también el Señor puede dividir. ¿Pero en qué sentido puede dividir? ¿En un sentido para mal? No. Dios puede dividir en un sentido para que tú puedas progresar y para que Dios quite lo que te está confundiendo o lo que te puede ser de perjuicio para tu vida espiritual. Dios lo puede separar de ti, lo puede dividir de ti. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Este era el propósito, vamos, para que usted entienda. El propósito original de Dios no era que Israel se dividiera, no era. En realidad no era el propósito de Dios. Pero por causa del pecado y por causa de la desobediencia del rey Salomón ocurre esto. Pero Dios iba a tomar un provecho de esta situación. Porque Dios a su hijo, Dios le prometió a David que no iba a faltar varón, que se sentara en su trono. Fue una promesa de Dios. Cuando Dios promete algo a alguien, Dios lo va a cumplir. Cuando hay una promesa establecida sobre alguien que es fiel a Dios, Dios lo cumple, porque David terminó su día, como explicamos ayer, siendo fiel a Dios. Por eso Dios vio el corazón, por eso se dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios promete esto, Dios dice esto, y a su nombre. Entonces mire lo que ocurre aquí. Estamos recapitulando para entrar a este punto profundo. Entonces sabemos que la división y la influencia de Satanás trae un rompimiento y un alejamiento. Pero Satanás lo que quiere es dividirnos de Dios. El propósito de Satanás es que tú te dividas de Dios, es que tú no tengas comunión. Y genera situaciones, entretenimiento o cosas para que tú te dividas y no te juntes con Dios, no te unas a Dios. En cambio Dios es inverso. Él divide todo lo que te aleja de Él. ¿Me va siguiendo? Satanás es el opuesto. Él te quiere dividir de Dios. Él quiere que no ores, Él quiere que no busques, Él no quiere que ayunes, Él no quiere que estés en comunión con los pastores, con los hermanos. Él no quiere que ames a los hermanos. Esto lo hace la obra diabólica. Satanás, cuando entra al corazón de alguien y comienza a perturbar y comienza a hostigar, y Edom resurge, que es el hombre caído, y comenzamos a abrir puertas, entonces Satanás se aprovecha y comienza a traer toda esta clase de pensamientos. Por el pensamiento que así no es la palabra, ¿por qué la palabra es tan fuerte o tan dura? ¿O por qué la palabra nos trae esta palabra que nos abre el corazón? Claro que esta palabra, la palabra que procede de Dios por el Espíritu, es la que va a tocar tu corazón para que haya un cambio. Hoy hay muchas palabras motivacionales que te motivan, pero esas palabras no tienen el resultado de un cambio en tu vida. La palabra tiene que llevarte a un cambio. La palabra tiene que llevarte a entrar a un nivel espiritual. La palabra tiene que llevarte a abandonar cosas que a Dios no le agrada, a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, la palabra y el Espíritu, mientras nosotros nos unimos a buscar a Dios. ¿Me va siguiendo? Escuchen. ¿Qué ocurrió? Esta división la provoca Dios, pero aquí Dios le da al hijo de Salomón que se llama Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón y el Señor le entregó a Roboam la tribu de Judá. Judá y Benjamín eran las dos tribus que Dios le entregó a Roboam. ¿Quién sale de la tribu de Judá? Miren que Dios es tan poderoso, porque Dios prometió que de la descendencia
descendencia de David vendría el Mesías. Entonces Dios le entrega a la familia de David, a su nieto, vamos a decir así, le entrega la nación de Judá y de Benjamín. Y de ahí procede el Mesías más adelante. Y Dios le entregó a Jeroboam, le entregó las otras 10 tribus. Cuando dice gloria a Dios. Pero ¿saben por qué Dios hizo esto? Y aquí yo pude entender, mientras yo oraba al Señor y le preguntaba a Dios, pero ¿por qué hiciste esta división? ¿Por qué dividiste estas 2 tribus? Yo sé que fue por causa del pecado, pero Dios fue el que dividió y el que separó. Porque las 10 tribus, si usted lee más adelante, las 10 tribus se volvieron a la apostasía. En cambio, la tribu de Judá y de Benjamín no, siguieron a Dios. Y esto nos muestra, nos da una separación. Dios no hace, escuche, Dios no hace acepción de personas. Dios recibe a todos. Diga conmigo, Dios recibe a todos. Dios recibe al que está perdido, Dios recibe al asesino, Dios recibe a todos. Porque por todos Él murió. Por todos Él murió. Por todos los pecadores, por todos. No dicen amén a eso. Pero sí hay una separación con respecto a las personas que se consagran para Él. No es lo mismo una persona que está consagrado al que no está consagrado. No es lo mismo. No nos confundamos, Dios nos ama a todos por igual. Pero hay una distinción de un consagrado a no un consagrado. De un cristiano que quiera agradar a Dios y un cristiano que quiera andar a medias. Es diferente eso. Entonces Dios toma al reino y se lo da a su hijo Jeroboam, que era el hijo de Salomón, y le entrega a Judá y Benjamín. Pero algo vemos aquí que ocurre también, porque esto llevó un proceso. No voy a leer todo, yo voy a adelantar la historia y usted va viendo. En el capítulo, nosotros leímos el versículo 24, ¿no es así? A su nombre. Córreme un poquito el ventilador para que no me vuelva el sol. Escuche. Cuando Roboam, capítulo 12, versículo 4. Nosotros ayer explicamos que un profeta vino y le habló a Jeroboam y le dijo: Dios te entregará estas 10 tribus. Pero bien detalladamente le dijo el profeta, le dijo: si tú buscares al Dios de Israel, si tú guardares su mandamiento y sus preceptos, yo afirmaré tu trono. Yo estaré contigo. Es como decirte hoy, para que usted entienda, cuando Dios te dice: si tú me obedeces, si tú vives para mí, si tú te apartas de todo lo pecaminoso, si tú realmente te consagras para mí, tu vida cristiana tendrá un resultado glorioso y poderoso. Para que usted entienda. Dios te prosperará, Dios te bendecirá, te prosperará primero en el espíritu. Será prosperado espiritualmente y todas las bendiciones te van a alcanzar y van a venir sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué va siguiendo? Jeroboam hace oír a lo que le dice el profeta. Pero ¿qué pasó? Dice que Salomón se enteró de esto y quiere matar a este futuro rey. Este iba a ser el próximo rey de las 10 tribus que Dios le iba a entregar. ¿Me va siguiendo? ¿Y qué hace Jeroboam? Escapa a Egipto y se queda en Egipto hasta que Salomón muere. Cuando Salomón muere, resurge su hijo Roboam. Entonces, ¿qué pasó aquí en la historia? Según la historia dice que él se vuelve de Egipto y vuelve a la nación de Israel. Pero escuchen lo que pasa con Roboam. Entendamos un poco el panorama de la historia y qué es lo que espiritualmente ocurrió y qué es lo que puede llegar a pasar y cómo esta palabra va afectando a nuestra vida en estos tiempos también, cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Dice en el verso 4, dice 12:4, dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.
Esto le habla, escuche, todo el pueblo, incluyendo a Jeroboam, que todavía no era rey, sino que esa palabra se iba a cumplir en un tiempo más adelante. Todos estaban sirviendo al rey Roboam, ¿cuánto dicen amén? Al hijo de Salomón. Y vinieron con una propuesta diciéndole: alivia el peso de la servidumbre. No nos des tanta opresión o tanta servidumbre a nosotros. Aliviana el trabajo. ¿Cuánto dicen amén? Creo que Salomón, al estar inclinado, escuche, si yo observo esto, escuche, y veo este pedido del pueblo, es porque Salomón al final de su vida agravó la carga sobre el pueblo. Miren lo que hace un corazón desviado. Hace que todo un pueblo traiga una carga pesada. Porque si él estuviese gobernando bajo la dirección de Dios, cuando Dios está en un lugar, todo es fácil y todo es ligero. Por eso dice: toma mi carga, que es fácil y ligera. Pero cuando nosotros estamos agobiados y no estamos en la dirección de Dios, podemos hacer que el pueblo también cargue cierta clase de carga y de yugo, y le imponemos yugo. Por eso hoy en día hay iglesias, hoy en día hay en el ámbito cristiano, en diferentes lugares, yo no doy nombre porque no juzgo a nadie, pero sé lo que pasa en algunos lugares. ¿Qué pasa? Le ponen carga a la iglesia, le ponen yugo al pueblo de Dios, exigiendo muchas cosas que tienen que hacer, pero no hay resultados espirituales. Como por ejemplo hoy, la famosa predicación de la prosperidad, que hoy en día está muy de moda y muy moderna, y eso acrecenta y agrava el peso del pueblo, porque exigen al pueblo a patar, a sembrar, a dar desmedidamente, que la persona termina. ¿Cómo termina esa persona? Termina diciendo: ¿qué es esto? ¿Me va siguiendo? Cuando alguien se comienza a desviar de Dios, comienza a traer carga al pueblo. Y ya no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Se está moviendo según la carne, según la emoción y según la humanidad y según el deseo del corazón. Y esto nos puede pasar en un sentido espiritual, te puede pasar a ti. Cuando tú no estás siendo guiado por Dios, no estás en búsqueda, comienzas a servir de una manera incorrecta a Dios, en tus emociones, en tu carne. Cualquier cosa te molesta de los hermanos, cualquier situación te molesta, cualquier cosa que pase te ofusca, te enoja. ¿Me vas siguiendo? ¿Por qué? Porque no estás en la sintonía espiritual, porque no estás buscando a Dios de la manera correcta, lo estás haciendo de una manera carnal. Entonces Salomón agravó el peso del pueblo. Entonces dijeron: bueno, Salomón muere, vamos a ver y hablar con el nuevo rey, que es su hijo, a ver si el nuevo rey aliviana la carga, a ver si el nuevo rey tiene un poco más de misericordia y nos quita este peso que nos trajo su padre. Levanta tu mano y conmigo: quita todo peso. Todo peso que estoy cargando, que estoy llevando, o que me han puesto cargas o peso, porque pueden ser pesos espirituales, cargas espirituales, cosas que te han sucedido, y esa carga, ese peso está en tu vida. Entonces hoy Dios quiere quitarlo, Dios quiere arrancarlo de ti. ¿Me va siguiendo? Roboam escucha el pedido. Roboam era un rey que recién comenzaba, era un rey inexperto, vamos a decir de esta manera, porque era un rey que recién comenzaba a reinar. No tenía la capacidad y la sabiduría que tenía Salomón. Por eso los reyes tenían consejeros que pedían consejo para que pudiese declarar al pueblo qué responderle al pueblo. Vamos a ver lo que pasa. Y esto me llama mucho la atención. Y esto me hablaba el Espíritu Santo diciendo: ¿a quién tú vas a pedir consejo? ¿Quién es el que está a tu lado aconsejándote? ¿Quién es el que está a tu lado y tú a quién te direccionas en buscar un consejo o una conversación? Escuche. Miren lo que dice. Verso 6 del capítulo 12. Entonces el rey Roboam pidió consejo ¿de quiénes? Diga conmigo: de los ancianos.
Los ancianos, según el Nuevo Testamento, son los pastores. Los ancianos, vamos a decir de esta manera, son la gente que ya tiene madurez espiritual. Gente que ha sido preparada, personas que tienen preparación y madurez. ¿Me va siguiendo? Eso era lo que estaban al lado de Salomón, su padre, personas preparadas, personas sabias, personas con madurez. Entonces este joven rey le pide consejo, primero lo que le pide consejo a los ancianos. Miren lo que los ancianos le responden, con qué sabiduría. ¿Cómo estos ancianos le responden? Le dice. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Qué ustedes me dicen para que yo le respondiera a este pueblo? ¿Cuál es el consejo que ustedes me dan siendo personas maduras, siendo personas que están hace tiempo y estuvieron con mi padre? ¿Cuántos dicen amén? Y responden los ancianos, y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo, escuche, si hoy tú fueres siervo de este pueblo y no sirvieres, ¿cómo dice? Y no sirvieres. Si tú los sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Amén. ¿Qué consejo recibió Roboam? Le dijo: si tú como rey, siendo un siervo de Dios, siendo alguien que Dios estableció, y tú le hablas de las maneras correctas al pueblo, y tú ves la situación del pueblo, y tú miras cómo el pueblo está atravesando su situación, ellos te van a servir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dile que está a tu lado, ellos te van a servir. ¿Qué significa esto? Esto significa algo muy importante. Significa que si él hablara con palabras sabias, con palabras dirigidas por Dios, el pueblo iba a responder al pedido de ellos, del rey. Estos ancianos hablaron con madurez y con sabiduría. Entonces hoy tenemos una generación que necesita rodearse de gente madura espiritual. Cuando tú te reúnes o te rodeas con gente que no es espiritual, que es carnal, que es rebelde, todo eso es lo que tú estás absorbiendo para tu vida. Todo eso es lo que tú estás absorbiendo cuando te unes con gente murmuradora, quejosa, que se aparta de Dios, que está con desacuerdo con la visión, con la doctrina, con la palabra. Es lo que tú estás escuchando y es lo que va a afectar tu vida espiritual. Pero si te reúnes y estás con personas sabias, con personas que te van a llevar siempre a Dios, que te van a dar un consejo de buscar a Dios, de arrepentimiento, que te van a decir: esto es lo que Dios quiere, hermano, esto Dios no quiere, este no es el camino, esta no es la forma es buscar a Dios, es orar, es consagrarnos, es ir en la dirección de Dios. Para que usted entienda. Y no buscar consejos en personas, aun que no son de la congregación, que son de otra congregación, porque otra congregación tiene otra clase de alimento. No van a entender lo que tú estás recibiendo. No van a comprender lo que tú estás recibiendo de parte de Dios. Y esto no es que no amamos a los hermanos, no. Pero cada congregación recibe un alimento según lo que ese ángel de Dios recibe. Pero lamentablemente hoy en día, el evangelio ha cambiado mucho. Ha cambiado de una manera drástica. Por eso vemos una carencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso vemos hoy jóvenes que están en la iglesia y después están en la discoteca. Hoy vemos jóvenes que están alabando al Señor y luego están en un bar tomando algo. Entonces ese evangelio es un evangelio que te motiva, que te dice que te va a bendecir, que te va a llevar a las naciones, que Dios te va a usar, que Dios tiene planes contigo. Sí, yo creo que Dios tiene planes. Pero para que Dios te use tiene que estar limpio. Y tiene que apartarte de todo lo que a Dios no le agrada. Y no
Ya tienes 50 años y Dios no te usa. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Será acaso que tú fallaste? No, yo no fallé, tú fallaste. Tú no te entregaste, tú no te consagraste, tú no te apartaste, tú no me obedeciste, tú no me buscaste. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos tener errores, sí, somos imperfectos, sí, pero una cosa es tener errores, ser imperfectos, pero otra cosa es colocarnos en su mano, que es diferente. Y vivir para Él, y querer agradarlo a Él. El consejo que le dieron estos ancianos fue un consejo sabio, un consejo bueno. Pero escuchen la decisión que toma Roboam, porque esto también fue parte del propósito de Dios, pero también fue un rey inexperto que decidió tomar otro consejo y no el consejo de ellos. Amén. Y a su nombre, escuchen. ¿Me va siguiendo? Mira que está a tu lado, que los que te aconsejen sean personas maduras y espirituales. Dile que está a tu lado. No recibas consejos de personas que tú conozcas, porque hay personas, escuche, yo le quiero decir algo, usted sabe a veces la condición de otras personas. Usted no le va a juzgar, claro que no le va a juzgar, pero sabe que por ahí no está bien. Entonces usted vaya a pedir un consejo a esa persona, ¿va a participar con esa persona sabiendo que está mal? No, no es porque no lo amamos, no es porque no queremos, no, porque puede contaminar tu corazón si no estás también tú bien y abres una puerta. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y con esto no es que no los amamos, los amamos. Si vienen esos hermanos, los vamos a restaurar y vamos a trabajar en ellos para que ellos se arrepientan y para que ellos vuelvan en sí. ¿Me va siguiendo? Miren lo que pasó, escuchen. Verso 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos. ¿Qué hizo él? Ya conmigo, bueno, yo escuché a los ancianos. A ver, digo que, porque escuche, esto pasa muchas veces con los cristianos, que dan un consejo, que dan una directriz del Espíritu, pero como muchas veces el corazón quiere escuchar lo que quiere escuchar y no lo que Dios quiere hablarte, dice, voy a otra persona. No, me habló el pastor, a ver, voy a este hermano. Y este hermano te da otra clase de consejo, que la que el pastor te dio fue totalmente diferente. Y tú por ahí puedes decir, porque tú, lo que te dijo el pastor no te agradó, no querías escucharlo, porque fue algo que te lleva al cambio, pero fuiste a este hermano, y este hermano dijo, no, es que lo que vos decís está bien, a mí me parece que es así, este sí, este consejo, esta palabra me gusta, porque eso es lo que tú querías escuchar, no lo que Dios quería. Dios quería otra cosa para ti, pero tú quisiste escuchar eso. Y claro que le vas a dar la razón a ese hermanito. Me va siguiendo. Miren. Verso 8. Pero él dijo el consejo de los ancianos, le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes. ¿A quién pidió consejo? Escuchen, a los jóvenes que se habían criado con él. Escuchen, jóvenes. Esto vamos a hablar en la etapa juvenil de la edad, pero también en la juventud espiritual. No es nada más lindo que los jóvenes de la iglesia crezcan en la iglesia. Que vengan desde niños y sean adolescentes y jóvenes y estén en la iglesia. Pero también los jóvenes tienen diferentes etapas en su crecimiento espiritual. Hay jóvenes que van a querer buscar a Dios, pero va a haber jóvenes que están a media, están un poco con Dios y un poco con el mundo. Un poco quieren agradar a Dios y un poco quieren agradar al mundo. La Biblia dice que Él le pidió consejo a los jóvenes que se criaron con Él, que estuvieron con Él, a los más cercanos. Y aquí me muestra el Señor que Él se movió bajo sus sentimientos. Él se relacionó con esos jóvenes y pidió a los más cercanos, a los que estaban a su alrededor, y los que nacieron con Él, se criaron con Él y estuvieron siempre juntos. ¿Cuántos dicen amén? Le pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con Él, respondiendo así. Esto es lo que esos
hablarás a este pueblo que te ha dicho esta palabra? Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo. Eso es lo que le dijeron el pueblo a él. Los jóvenes le volvieron a repetir lo mismo. Escuchen. Así le hablarás tú, le dice. Miren cómo lo expresa. El menor dedo de los míos es el más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Mire qué consejito. Mire qué consejo. ¿Cuál fue el consejo de los jóvenes? No, dale más carga, dale más peso. No disminuyas el castigo, no disminuyas el peso, dale más cargas a ellos. No, tú no tienes que ser un rey flexible, porque si eres flexible te van a pasar por arriba, si eres amable te van a tomar como un rey débil. No, tú tienes que poner mano dura, mano firme. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a su nombre. ¿Cuál es la decisión que toma el rey Roboam? Esta decisión. Omitiendo un consejo sabio, omitiendo a hombres maduros, ancianos, toma consejo de jóvenes, inexpertos, pero que dice que fueron criados con él, motivados y llevados según sus sentimientos. Y ahí está el peligro, cuando tú te dejas guiar por tus sentimientos. Cuando tú te dejas guiar por tus emociones. Entre la unción y la emoción hay un hilo muy delgado, que parece unción, pero no es unción, es emoción muchas veces. Entonces ellos tomaron consejo de los jóvenes, este rey, y esto trajo que ocurriera esta mayor división todavía. Ya Dios había hablado, pero esto también fue como un agregado más a la división que Dios claramente dividió. ¿Cuánto dice amén? El pueblo responde y el pueblo dice: nosotros no tenemos parte contigo, con la casa de David. Nosotros no queremos estar contigo, rey Roboam. Esto trajo una división, acrecentó la situación. Entonces, escucha, aquí hay algo que me llamó mucho la atención cuando yo leí la historia. Esta parte del pueblo, que eran las 10 tribus, mandaron a llamar a Jeroboam, que se había ido a Egipto hasta que murió Salomón, para proclamarlo como rey de ellos. Dijeron, en ciertas palabras dijeron: nosotros no queremos que gobierne Roboam, el hijo de Salomón, porque él nos va a agravar el peso, él va a traer más castigo, él va a traer algo más pesado a nuestro lomo, y no queremos eso. ¿Cuánto dice amén? ¿Qué significa esto? Gobernar bajo la humanidad. Gobernar o predicar o hacer las cosas según la carne y no según la vida del Espíritu Santo. Ministrar según la carne y no ministrar según el orden y la bendición y la gloria de Dios. Servir de una manera no agradando a Dios, sino agradando al hombre. Y eso no tiene que pasar. ¿Me va siguiendo? Verso 20. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Miren lo que dice el verso 20. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se apartó.
de la casa de David. ¿Quién saldría de la casa de David? Nuestro Salvador. Es decir, en un sentido espiritual se apartaron de Dios, abandonaron a Dios, dejaron a Dios. ¿Y qué hicieron? Proclamaron rey a Jeroboam, aunque Dios lo había ordenado, pero sabía Dios que Jeroboam en algún momento no iba a buscarlo porque en su corazón había algo también. Y esto representa, para que usted vea, representa a los que son separados por Dios y a los que siguen su propio corazón, o siguen su propio evangelio, o siguen su propia forma, o siguen su propio anhelo, o siguen su propio creer que es el correcto y no según el de Dios. ¿Me va siguiendo? Por eso, escuche lo que pasa. Cuando Roboam se entera de este acontecimiento de división y separación, él va a pelear contra Jeroboam. Y dice en el verso 21, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacerlo volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Lo que no entendía Roboam, que esto no iba a ser a fuerza humana o a fuerza de espada, sino que esto lo iba a hacer Dios en un futuro. Porque a veces el hombre no sabe los planes de Dios. ¿Qué quiso hacer Roboam? Quiso hacer guerra y quiso combatir contra sus propios hermanos y hacerlos entrar en conciencia para que volviesen nuevamente a que Él sea su rey. Diga conmigo, no es con mi fuerza. Levanta tu mano porque aquí hay una palabra, aquí hay una oración que nosotros podemos tomar como modelo y decirle al Señor: cuántas veces he luchado con mi fuerza, Señor, cuántas veces lo he querido hacer a mi manera, cuántas veces he querido orar a mi manera, queriendo esforzar, Señor, y sé que así no va a funcionar. Solo tú puedes atraerme, solo tú puedes seducirme, solo tú puedes, Espíritu Santo, llevarme, Señor, a que yo pueda entrar a tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo, no de una manera forzosa o de una manera forzada a la forma humana. Rica Namasonda, ¿cuántas veces has querido hablarle a tantas veces a tus familiares y le insististe ver a la iglesia? No eres de esa manera, solo tienes que orar. Dios te dice: si tú oras, si tú me pides, si tú clamas, si tú te humillas, yo haré que esos corazones duros se ablanden para yo traerlos a mi presencia, para yo tocar sus vidas, liberarlos, romper las cadenas que los atan y sacar el velo oscuro de sus ojos. Roboam quiso hacer algo que Dios había provocado. Esto me enseña que el hombre muchas veces quiere hacer cosas, y Dios lo está provocando porque Dios quiere manifestarse y mostrar su gloria. Pero a veces el hombre es tan impaciente. A veces nosotros como seres humanos queremos las cosas que ocurran ya y nos impacientamos, y eso retrasa lo que Dios quiere hacer. Eso retrasa lo que Dios quiere hacer con tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia. No es a nuestra manera, es a la manera y a la forma de Dios. Esto revela que hay una revelación que muestra que no es a tu manera, es a la manera de Dios. Por eso Dios luego envía un profeta y le dice: no vayan a la pelea, no peleen contra sus hermanos, no peleen contra sus hermanos, porque esto lo provoqué yo. Yo hice esto que pasara. ¿Y por qué Dios hizo esto? Lo que ellos no entendían, que Dios estaba preparando y que ya de antemano Dios preparó la tribu de Judá, porque de ahí saldría el Mesías, porque de esa tribu vendría el Salvador del mundo. ¡Qué privilegio pertenecer a esa tribu! Ahora nosotros, claro, no somos ninguna de estas tribus, pero somos pertenecientes a Dios por medio de la fe. Me va siguiendo.
Cuando escucharon la palabra de Dios, desistieron de la pelea, entendiendo que Dios iba a hacer algo. Levanta tu mano y di conmigo: Dios va a hacer algo. Solo tengo que orar y nada más. Solo tengo que buscar y nada más. Solo tengo que pedir al Señor y clamar, y Dios hará lo demás. Yo solo tengo que buscarlo a Él. Yo solo tengo que obedecerlo. Yo solo tengo que rendirme a Él. Y Él va a traer a tu hijo, a tu hija. Él va a traer a tu esposo, a tu familiar. Él va a traer a los que tú estás pidiendo al Señor que haga. Pero tú puedes decir: ¿pero hasta cuándo, pastor? Sigue orando, sigue, no te detengas, sigue clamando, sigue orando, sigue buscando. No te impacientes, no quieras forzar la situación, no quieras tú provocar la situación forzosa humanamente. No, solo ora. Roboam quiso forzar la situación, pero dijo: no peleen contra sus hermanos, no peleen porque yo provoqué esto, yo lo estoy haciendo porque yo quiero revelarme, porque yo quiero que ustedes vean que la salvación viene y procede de mí, la libertad procede de mí, la sanidad procede de mí, no de lo que ustedes tengan capacidad o quieran hacer, sino yo lo voy a hacer. Es su nombre. ¿Cuántas veces nos desesperamos por muchas cosas y somos impacientes y no dejamos que Dios obre, que Dios pelee por nosotros? Pero Dios quiere pelear por ti en esta noche. Dios quiere pelear por tu causa. Dios está viendo la aflicción, Dios está viendo todo lo que está pasando. Dios quiere pelear por nosotros. Solo que tú le tienes que dejar. Y aquí hay una revelación más en este versículo que Dios me daba. Cuando Él dice: no peleen entre vosotros, que ellos son sus hermanos. No peleen. Y esto me muestra algo muy importante. Cuántas veces nosotros hemos querido entrar en discusiones con otros creyentes, con otros hermanos de otras congregaciones, queriéndole dar a entender cosas que ellos todavía no tienen la preparación, o no tienen el corazón abierto, o el espíritu predispuesto a que entiendan. Y a veces entramos en discusiones, y solamente el que puede abrir los ojos espirituales de esa persona, solamente el que puede quitar el velo, es el Señor, no tú, ni yo predicándole, ni peleando con ese creyente. No es así. Este es el evangelio. No, ora por ese creyente para que Dios le abra los ojos. Porque aunque ellos todavía tengan sus ojos velados, son nuestros hermanos, porque creen en el Señor. Pero claramente están cegados, claramente tienen un velo. Y Dios está preparando una generación pura, santa, una generación de la cual Dios va a utilizar ¿para qué? Para abrir los ojos a otros creyentes, para abrir los ojos a otros cristianos. Si nosotros oramos, ¿usted cree que si nosotros no oramos, Dios no va a traer a otros creyentes? Puede traer apartados, sí, pero puede traer a otros creyentes de otras iglesias que tengan hambre y sed de Dios, que no estén recibiendo en esa iglesia, y nos puede traer aquí por la oración tuya y por la oración mía. Aplaudan que vive en esta casa. Aplaudan. Me va siguiendo. Hay gente que quiere amar a Dios, pero no está recibiendo el alimento adecuado. No está recibiendo la comida que necesita recibir. Por eso Dios va a quitar ese velo y los va a traer. Amén. Esto significa esa parte cuando dice: no peleen entre vosotros. Yo hice esto, yo provoqué esto. Y Roboam fue caso y obediente y se fue a su casa y se quedó tranquilo. Y dejó que siga el curso. Él siguió reinando como rey en Judá y a Benjamín, a estas dos tribus. Y no tomó parte con el otro rey, Jeroboam. Pero quiero terminar con este segundo rey. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es la evidencia de lo que hoy pasa dentro de la iglesia de hoy en día, en estos tiempos. ¿Me va siguiendo?
En sí, Roboam tomó el camino de su padre David, pero Jeroboam tomó el camino de Salomón. Aunque Salomón fue un rey que Dios colocó, dijimos que al final de su vida no terminó bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al final de los días no terminó bien. Terminó mal. Escucha. Versículo 23. Dice así. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. ¿Qué dijo Jeroboam en qué? En su. ¿Buscó a Dios? ¿O fue a su corazón? ¿A quién buscó? En su corazón, en su decisión. No consultó a Dios, él mismo tomó la decisión. Él mismo se dejó guiar por su corazón. Esto me dice de que por ahí a veces hay gente que se mueve según su corazón, según su sentimiento, según su intuición o su parecer. Así le pasó a Jeroboam. No dice Jeroboam buscó a Dios, buscó en su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Escuchen, todos estaban juntos igual. Todavía no hubo una separación. Estaban todos juntos las 10 tribus. Pero solo que 10 servían a Jeroboam y 2 a Roboam. Pero todos habitaban juntos. ¿Me va siguiendo? Entonces la preocupación de Jeroboam, escuchen, y aquí me muestra la ambición. Un corazón ambicioso. Un corazón lleno de avaricia. Un corazón lleno de celos. Un corazón que tenía celo al rey Roboam, porque él en su corazón miró hacia adentro y dijo: si yo sigo permaneciendo aquí, corro el peligro que las 10 tribus me abandonen y se vayan con el rey de Israel, de Judá. ¿Me va siguiendo? Escuche. Verso 27. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, si ellos van a la casa de Dios a ofrecer sus ofrendas como era adecuado, como Dios había pedido, dice, escuchen, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mira el pensamiento de este rey. Dice, si yo no hago algo, si yo no pienso hacer algo aquí, este pueblo va a ofrecer a Dios. Y este pueblo se va a volver al rey Roboam. ¿Y qué va a pasar conmigo? Yo no seré más rey y encima me matarán. Mire el corazón de este varón. Mire cómo cambió el consejo o la dirección o la directriz de Dios y pidió consejo a su corazón. Porque si usted lee anteriormente, como le expliqué, ¿qué le dijo Dios a Jeroboam? Si tú me obedeces, si tú cumples mi mandamiento, yo te haré un rey firme, tu trono estableceré. Si tú no me abandonas, si tú buscas en mí, yo estaré contigo, Jeroboam. ¿Era el deseo de Dios que Jeroboam sea rey? Sí. Pero aquí cambió de parecer Jeroboam porque miró su corazón. Es como hoy en día los cristianos no se someten a la palabra de Dios y quieren hacer como ellos quieren. Quieren seguir según su corazonada, según su sentir, según que no es así tanto lo que dice la palabra de Dios. Y Dios es claro en la palabra. Y aquí está a tu lado, Dios es claro en la palabra. Verso 28. Y habiendo tenido consejo, digan conmigo, pidió consejo. Que hizo el rey, no solamente siguió su corazón, sino bueno, voy a pedir consejo a ver qué me dicen algunos que están a mi lado. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Mire cómo este rey, que Dios lo había llamado, lo había levantado y le dijo que si él lo servía, Dios lo iba a firmar, ahora cambia de parecer.
su parte. ¿Cómo, cuánto? Escuche, esto nos da hoy a una imagen cristiana de este tiempo, como muchos cristianos cambian el mensaje, cambian la palabra de Dios. Como en muchas iglesias hoy en día se predica un evangelio que no te confronte, que no te lleve a arrepentirte, que no te lleve a que te humilles a Dios. Él pidió consejo y dice que según no dice lo que le dijeron, pero por el resultado de lo que hace, ese consejo no fue un consejo de Dios, sino que él hizo doble cero y dijo, bueno, no vale más a Jerusalén. No vale más al templo de Dios, porque ahora estos becerros son vuestros dioses. Ahora ofrezcamos porque ellos son nuestros dioses. Dile a que está a tu lado, cambiaron a Dios. Este rey cambió de que el pueblo, ¿pero por qué? ¿Qué había en el corazón de este rey conmigo? Egoísmo, avaricia. Por eso dijimos que el corazón es engañoso, hermano. El corazón es engañoso. Nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón es muy traicionero. Si nuestro corazón no es entregado a Dios y si no es un nuevo corazón, nuestro corazón nos puede llevar a fallarle a Dios, a pecar, a hacer las cosas como nosotros queramos y no a la manera de Dios. Este rey levantó 2 becerros de oro y dijo, no vale más al templo de Jerusalén a ofrecer, ahora van a ofrecer aquí. Estos son vuestros dioses. Es como para que usted entienda, te puedan decir, no vayas a la iglesia, busca en tu casa que Dios te va a bendecir igual. Para que usted me entienda, no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No, si buscas a Dios en tu casa y Dios también te va a ministrar, te va a tocar, te va a hablar. Mentira. Porque Dios estableció un lugar para buscar a Dios. Sí, ya. Aunque muchos digan, sí, la iglesia somos nosotros, claro, sí. Pero hay un lugar establecido en cada lugar, en cada zona, en cada barrio, que Dios establece un lugar de reunión. Claro que si en algún momento hay una persecución y la iglesia se tiene que cerrar, se va a establecer una casa y ahí todos en una casa buscaremos a Dios. ¿Me va siguiendo? Pero Dios estableció en el Antiguo Testamento, ¿qué estableció? El templo. Para que se vaya a ofrecer, para que se vaya a entregar a las ofrendas, para que vayan a buscar a Dios. Entonces este rey, influenciado por su corazón, dijo, si yo dejo que el pueblo siga subiendo, el pueblo va a ser tocado por Dios, el pueblo va a ser ministrado por los sacerdotes, y el pueblo va a cambiar de opinión y va a volver al rey de Israel, al rey Roboam. ¿Me va a decir? Entonces este rey levanta, perverso y malvado de corazón, levanta ídolos para que el pueblo no vaya, por temor de que el pueblo se volviera. Es como hoy en día, los pastores hoy en día no hablan la verdad por miedo que la gente no dé el tiempo y la ofrenda y se vaya. ¿Me vas siguiendo? No te hablan la verdad para que no te vayas de la iglesia, para que dejes de ofrendar y diezmar, para que no des a Dios lo que te dio o no te consagres para Dios. Entonces, ahí está el significado espiritual de la realidad espiritual de lo que pasa hoy en día. Entonces, los dejan venir, adoran y ponen el nombre de Dios, pero utilizan cierta clase de método en la cual Dios no está ahí. ¿Me va siguiendo? Este rey dijo, no van a ir más a adorar a Jerusalén. Ahora nosotros tenemos nuestros dioses. Estos son nuestros dioses. Escuche. ¿Sabe lo que ocurrió para ir terminando? Cuando él hace eso, había levitas del pueblo que ofrecían a Dios sacrificio. ¿Qué hizo? Diácono los corrió a todos. No, ustedes no váyanse allí para el rey Roboam. Ninguno de ustedes los queremos aquí. Váyanse. Este rey nos expulsó a los levitas y sacerdotes. ¿Y qué hizo este loco? Porque es un loco. Cuando pasa esto es alguien que está loco realmente. Sacó a los verdaderos levitas que Dios había instituido, que había
consagrados para Dios, para ofrecer, los expulsa. ¿Y qué hace? Pone a sus propios levitas y sacerdotes según su corazón. Y aquí nos muestra algo Dios, y nos muestra, Dios te muestra, y para que entendamos, que Dios levanta cuando la persona está santificada y preparada y consagrada para Él. Y muestra a las personas que levantan a alguien por la carne, y no según Dios. ¿Cuánto dice amén así? ¿Qué hizo este rey loco? Sacó a los verdaderos levitas y sacerdotes y colocó ustedes, que no eran del ministerio sacerdotal y levita, ustedes ahora van a ofrecer. Ustedes son mis nuevos sacerdotes y mis nuevos levitas. Terminen leyendo la historia de su casa. Y ofrezcan a nuestro Dios ofrenda y sacrificio. ¿Cuánto dicen amén? Levanta tu mano y di conmigo, Señor, yo no quiero servirte en la carne. Levanta tu mano y mira al Señor, Señor, yo no quiero servirte en la carne. Yo quiero servirte como es un verdadero sacerdote de Dios. Yo quiero servirte como a ti te agrada, Padre, no en la carne. ¿No te ha pasado en algún momento? Sé sincero y sincérate con Dios. ¿No has venido mal a la iglesia y has servido así y no has recibido nada? Y aún le has pedido perdón a Dios, pero no has sentido que Dios, sentiste ese perdón o no te sentiste bien y ese servicio no te salió bien, sino que te salió mal. No te salió correcto, no te salió bien y encima estabas sirviendo y sentías como que no fluía, sentías como que algo estaba mal y tú sabías. Pero en esta noche, dile al Señor, Señor, yo no quiero servirte nunca más en la carne. Y si en algún momento, Señor, yo te voy a servir en la carne, no, Padre, yo no quiero. Yo quiero servirte en el Espíritu. Claro que esta palabra también va correspondiente a los sacerdotes, de nosotros velar por las almas, por el pueblo y levantar en el momento correcto a las personas para que no haya luego traspiés, para que no haya caída, para que no haya un servicio en la carne, sino un servicio espiritual y que el servicio espiritual traiga la gloria, traiga la presencia, traiga su espíritu, traiga el mover, traiga la unción, traiga el poder del Espíritu Santo, porque hay un grupo de sacerdotes, de levitas que están consagrados para ministrar la presencia de Dios. Rica la batalla. Dile al Señor en esta noche, Padre, todo servicio que haga para ti, lo quiero hacer de la manera espiritual, lo quiero hacer de la manera correcta, Padre, de una manera apartada en oración, en búsqueda, Señor. Aún cuando vienes a limpiar a la iglesia, antes de limpiar, arrodíllate un momento y ora al Señor y dile, Padre, voy a limpiar tu casa, aquí donde tu presencia mora, aquí donde está tu pueblo y donde se mueve tu gloria. Señor, si yo he fallado, perdóname. Yo no quiero comenzar a limpiar la iglesia antes de encomendar mi vida a ti, antes de entregarte, Señor, mi corazón a ti, y cada lugar y rincón de la iglesia que limpie, lo voy a hacer con temor y con temblor, porque es tu casa de oración, porque es el lugar donde buscamos tu presencia. Dile al Señor en esta noche. Dile al Señor en esta noche, Señor, Padre, no queremos ser como Jeroboam, que él siguió su corazón, que él siguió según su voluntad, que él siguió según su parecer, que él siguió según su egoísmo, Señor, de corazón. Señor, no queremos que ocurra eso en nuestras vidas. Vaya glorificando ahí al Señor. Dice que no solamente escuche, no solamente Él le
levantó estos becerros, sino que levantó en los lugares altos para que adoren. Levantó e hizo como Él quiso y puso a sacerdotes. Oh, Rababacanda. No solamente hizo eso, instituyó fiesta solemne. En el mes octavo, ese era el mes que Dios había hablado, pero no era en el lugar correcto, no era el lugar donde tenían que adorar y ofrecer, y no eran esos ídolos, era en el templo. Pero este rey instituyó en el mismo día de Jehová. Por eso, hoy escuchen esto es tremendo lo que Dios me está revelando. ¿Acaso en la iglesia no se canta? ¿Acaso en la iglesia no se predica la palabra? ¿Acaso en la iglesia no se adora? ¿Acaso en la iglesia no se habla lengua? Pero lo que importa es que el mensaje, la palabra, sea una palabra que traspase tu corazón. Él hizo todo lo mismo, el servicio a Jehová, pero lo hizo según su parecer, lo hizo según su voluntad y no a la manera de Dios. Dile al Señor: Señor, si en algún momento quise hacer lo que yo quise, si en algún momento quise servirte a mi manera, o pensé servirte de la manera que yo quería hacerlo, Padre, no, yo no más eso para mí. Quiero hacerlo conforme a tu diseño, conforme a lo establecido, al principio establecido, Padre. Él puso la fiesta solemne igual, porque ellos eran del pueblo de Dios, claro. Pero aunque Él hizo lo mismo que el pueblo y la misma institución establecida por Dios, pero cambió el orden. Y ahí está cuando nosotros cambiamos el orden, cuando vamos cambiando la liturgia del culto, cuando vamos cambiando la gloria por otra clase de palabra, cuando vamos cambiando el verdadero evangelio por un evangelio que te motiva, que te toca las emociones y no que te cambia. Es lo mismo casi, es todo lo mismo, pero diferente contenido, diferente mensaje, diferente palabra. Es lo mismo, se canta, se alaba, se ora, la oración es casera, es lo mismo, pero diferente. Pero nosotros no seremos así. Nosotros seremos ese pueblo original que ama a Dios, que busca a Dios, que quiere su presencia, que quiere hacer las cosas que a Él le agrada, como lo hizo Roboán, no como lo hizo Jeroboam. Rica la mazorra la vacaria. Recibe esta noche la presencia de Dios. Siga adorando ahí, siga adorando y siga clamando a su Dios. También sacrificó sobre el altar. Había un altar y sacrificó. Había hecho un altar en Betel. En Betel, donde se le apareció a Jacob a los 15 días del mes octavo. Pero dice que él había inventado de su propio corazón. Él inventó. Él lo estableció. Él lo colocó, no Dios. Él dijo: yo como rey lo establezco, y así va a ser, porque yo soy el rey y yo lo hago como quiero. Y así hoy hay pastores y dicen los pastores: no, así son las cosas de Dios, es de esta manera, es de esta forma. No, así lo tiene que hacer, hermano, así lo tiene que hacer, hermana. Pero tú vas a la palabra de Dios y es otra cosa lo que te dice Dios, no es lo que te dice el hombre. Así hay muchos hoy que dicen: no, hermana, este es el consejo, esto es lo que tienes que hacer. Pero cuando tú vas a la Biblia, si tú eres espiritual y vas a la Biblia, Dios dice: no es de esta manera, es de esta manera. Entonces tú dices ahí: entonces el pastor está equivocado. Sí, yo voy a creerle a Dios, yo voy a creer la palabra de Dios, yo voy a tomar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es la verdadera, la palabra es pura y verdadera. Oh, aleluya. Recibe el fuego. Hay un fuego que está cayendo en esta noche. Yo estoy sintiendo un fuego que va a quemar, y va a quemar todo lo que nuestro corazón quiso haber o quiso estar en nuestro corazón. El Señor lo va a quemar en esta noche y va a sacar todo eso que quiere el enemigo colocar para hacerlo a nuestra manera, movernos a nuestra manera, falta de obediencia, sin sujeción, sin hacerlo a la manera de Dios como está establecido, como Dios lo estableció.
Aún hasta si cuando vas a visitar otra iglesia, tú tienes que pedir permiso y el pastor evaluará y sabrá qué clase de iglesia es la que vas a visitar. Si es una iglesia realmente que es de bendición o es una iglesia que puede tener una falsa enseñanza que tú vas a recibir y puede contaminar, aunque tú puedas decir, no, pastor, pero yo no me voy a contaminar, pero sí, en algún aspecto contamina. Rica namasonda namakaya. Espíritu Santo, recibe en esta noche, Señor, nuestras oraciones. Recibe en esta noche, Padre. Adora a Dios, hay un momento, la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. ¿Sabe cómo fue el final de Jeroboam? Haciendo toda esta inclinación a que el pueblo se inclinara a los dioses, a que el pueblo ofreciera ofrenda a becerros de oro. El fin de Jeroboam fue este. Dice que sus días fueron de mucho dolor y dice que su hijo cayó enfermo. Y él mandó a su esposa a consultar a Jehová, a un profeta que estaba cercano. Y el profeta, esta mujer fue disfrazada la mujer. Le dijo, disfrázate. Y ¿sabe qué? A los profetas nada se le escapa. Cuando la mujer estaba viniendo, le dijo, mira, hijo mío, viene la mujer de Jeroboam y viene disfrazada. Viene de esta manera y esto le dirás. Y antes que la mujer golpee la casa, el profeta le dice, pasa, ¿por qué has venido disfrazada, mujer? Y cuando entra, comienza a decir, tú viniste a buscar una consulta acerca de lo que Dios va a hacer con Jehová. Bueno, esto es lo que va a hacer. El niño que tú vienes a pedir para que Dios lo sane, cuando tú vuelvas y pises el umbral de la puerta de la ciudad, va a morir. Y luego dile a Jeroboam que por cuanto cometió prevaricación contra mí, por cuanto yo lo había elegido para que sea rey, pero se desvió y comenzó a hacer y siguió su corazón e inclinó al pueblo a hacer lo malo, yo arrancaré su reino y toda su descendencia sufrirá y toda su descendencia estará bajo juicio por cuanto él hizo eso y desobedeció a mi palabra. Robo Tanamakanda. La palabra se cumplió al pie de la letra. Cuando la mujer entra y pisa el umbral de la ciudad, el niño muere. Ese niño que estaba enfermo muere, apenas entra se muere. Y comienza una serie de juicios sobre Jeroboam por causa de servirlo en la carne, por causa de hacerlo a su manera, por causa de hacerlo como quería hacerlo y no según el orden y la voluntad de Dios. Y a veces nosotros no entendíamos. Ahora yo entiendo que muchas veces, antes de entrar a esta visión, antes de entrar a este evangelio correcto, a este evangelio que Dios nos está dando claridad en la palabra, nosotros no podíamos crecer, no podíamos avanzar, la unción no estaba, la presencia de Dios no estaba. Y luego comprendí, se manifestaba en ciertos momentos por misericordia de Dios. Pero leyendo la palabra y estudiando y orando, me fui dando cuenta que lo hacíamos muchas veces de nuestra manera. Lo hacíamos según lo que queríamos. Por eso, antes de que ustedes muchos estén aquí, antiguamente nosotros hacíamos días proféticos. Cada mes hacíamos días proféticos. Hacíamos 3 días de liberación y nada pasaba. Era porque yo decía, bueno, voy a hacer 3 días. Y hacía 3 días, pero nada pasaba. Pero nunca le oraba o le pedía al Señor que me confirmara hasta que fui entendiendo, porque esa fue la forma que yo fui adquiriendo. Pero cuando entramos en la palabra verdadera y entramos en un
movimiento más fuerte y en un cambio drástico que Dios hace en nuestra vida, ahora comenzamos a entender que esa forma era una forma incorrecta, hacer cosas o llenar de actividad la iglesia en la cual no había resultado, no había cambio, no había manifestación, no había poder, no había nada. Pero ahora en este tiempo las cosas están cambiando. Levanta tu mano y ¿dónde estás? En tu vida tiene que haber un cambio. En tu vida tiene que haber algo que comience a diferenciarse de antes a partir de ahora. Tiene que haber un cambio en tus aspectos, en tu vida, en tu oración, en las áreas de todo. Tiene que haber un cambio, así como hay un cambio en la iglesia. Hoy sabe que yo me alegraba y me gozaba. Hoy mi esposa me habla unas cosas que yo no estaba viendo. Y yo dije, gracias Señor por la esposa que tú me diste. Porque hubo unas cosas que ella me dijo hoy que me hicieron abrir los ojos. Cosas que yo no estaba percibiendo, o cosas que yo estaba menguando, o cosas que yo no estaba haciendo de una manera, no que estaba mal, sino de una manera que Dios quería. Mi esposa se sienta conmigo y dijo, quiero hablar contigo, pastor Ben. Hay esto y esto y esto. Y yo dije, tienes razón. Es verdad. Es verdad lo que tú me estás diciendo. Tienes mucha razón. Y yo le di gracias a Dios. Después cuando fui a orar y le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, gracias por tu sierva. Gracias, Señor, por la esposa que me diste. Porque ella pudo abrirme los ojos y pudo hacerme ver algunas cosas que no estaban bien. Gracias, Señor. Te pido perdón. Y ahí yo me humillé y le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, esta situación hay que remediar. Esto hay que cambiarlo. Esto, Señor, no puede ser así. No podemos vivir. No, esto no tiene que ser así. Gracias, Dios, por esos buenos consejos que hay personas a tu alrededor, sea tu esposa, sea tu esposo, o sea un hijo que esté en la iglesia y que te diga, ponte gozoso porque ese hijo, esa hija te está hablando de parte de Dios, te está diciendo las cosas que está viendo mal y te está haciendo ver que hay cosas que hay que arreglar y solucionar. Y no es para mal, es para bien. Porque por ahí nosotros ignoramos, por ahí un niño, Dios le dio una palabra, lo tomó y nos está diciendo algo y nosotros ignoramos eso y es Dios que está hablando. Y yo le daba gracias a Dios y le decía, gracias Señor. Gracias Señor por tu hija, por tu sierva. Dile al Señor, Señor, tu presencia, Padre. Tu Espíritu Santo en esta noche, obrando en nuestros corazones, Señor. Y a mí no me da vergüenza decir que mi esposa me dijo algunas cosas, me gozo, porque para eso mi esposa es mi ayuda idónea. No porque soy el pastor que decir, no, yo no recibo nada de ti, no. Claro que no, porque ella es una sierva de Dios y si ella ve algo que yo estoy haciendo incorrecto, está muy bien que ella me corrija o que me diga algo que me haga estar en razón. Y también al revés, si yo veo algo en ella mal, también le voy a hablar y le voy a decir. Y no me voy a enojar porque ella es mujer y me diga a mí algo, no. Esa mentalidad los hombres, si los hombres en algún momento tuvieron esa mentalidad, tienen que sacársela. Si en algún momento los varones tuvieron, no, tú no me tienes que nada que decir, tú tienes que aprender, eso es algo que no es de Dios. Dios no quiere eso. Para eso Dios te dio tu ayuda idónea que te va a ayudar. Sí, como cabeza de hogar, las decisiones que tú tomes. Pero va a haber una esposa o va a haber una esposa a tu lado que te así, espera, no te apresures, vamos a meditar, vamos a orar, no tomemos la decisión a la ligera. Después, si tú no quieres escuchar y tomas la decisión y fracasa, vas a tener en tu conciencia a alguien, primero al Espíritu y segundo a tu esposa, que te dijo, yo te lo dije. Pero no es para que tú te sientas avergonzado o mal, sino para que tú veas que el matrimonio es un complemento. Rica Ramazonda Namakaya. Dios le dijo
dijo a Abraham, escucha a tu esposa Sara. En un momento Dios le dijo a Abraham, escucha a Sara. ¿Por qué no escuchaste a Sara? Escucha. Levanta tu mano y dile al Señor, Señor, voy a aprender a oír. Primero te voy a aprender a oír a ti, Señor. Y si en algún momento, porque en algún momento uno está tan turbado, tiene tantas cosas, que comienza no a sentir a Dios, pero está su esposa que por ahí, su esposa está en oración o conectada con Dios, y ella te va a hacer sentir y ver y mostrar que las cosas no están bien. Entonces dile al Señor, gracias Señor por la esposa que me diste, porque ella abrió mis ojos, porque ella me habló en el momento justo, para que no haya caídas o tropiezos o decisiones que tome. Y los que todavía no tienen esposa, escuchen al Espíritu Santo. Los jóvenes, escuchen a sus padres. Atiendan la voz de sus padres, no sean rebeldes, porque los padres quieren lo mejor para ustedes. Yo ahora entiendo cuando mi padre me decía no muchas veces, y mi madre, claro, yo me aparté a los 12 años y comencé a oír ya la voz de mi padre cuando me decía no hagas eso, no te juntes con esta clase de personas, mira, y yo no le hacía caso. Claro, después el resultado fue doloroso. Me involucré en las drogas, en los vicios, en las noches y en tantas cosas, por no oír a mis padres, que era Dios hablando a través de ellos. Y ellos siendo siervos de Dios. Pero lo que no entró por palabra, después entró por dolor. Lo que no entró por la palabra, lo que no entró por el consejo de los padres, luego entró por dolor en mi vida cuando me acerqué al Señor y Dios me trajo. Y ahora entiendo y digo, Señor, si yo hubiese obedecido a mi papá y a mi mamá en aquellos tiempos, Señor, no hubiese pasado todo ese sufrimiento y ese dolor que pasé cuando me aparté. Pero, Señor, igual te agradezco porque pasó lo que pasó, tuve que aprender y estoy aquí. Tú me tomas, tú me atraes a tu presencia. Levanta tu mano al cielo. En esta noche hay una unción aquí muy fuerte del Espíritu Santo. Roboam cometió un error también en su reinado en el comienzo, que fue escuchar el consejo de los jóvenes. ¿Qué consejo estás escuchando? ¿Quién es el que te está aconsejando? ¿Quién es el que te está hablando? Pero cuando escuchas el consejo, pones por obra ese consejo, lo tomas. O aunque te den un buen consejo, sigue tu propio corazón. Porque ahí está también. Tú puedes recibir un consejo de tus pastores y tú tienes la decisión de tomarlo o dejarlo. Si lo tomas, va a ser de bendición para tu vida. Si lo tomas, va a ser de bendición porque todo lo que te digamos va a ser para tu progreso, para la búsqueda hacia Dios, para que te consagres más a Dios, para que te enamores más de Dios. Esos consejos que te van a llevar a Dios, ya que en tu casa las cosas esté Dios. Pero si no lo tomas, escuchas el consejo, pero no lo tomas y haces lo que quieres, bueno, tendrás tu resultado. Yo le hablé a una joven aquí, estos días atrás, y le dije, esta decisión que tú tomaste, yo quiero decirte algo, porque yo sé que la decisión la tomaste. Nada bueno te va a esperar por cuando tomas esta decisión. Y no es que lo maldecimos, no lo maldecimos. Vamos a maldecir a nadie. Pero sabemos que las personas que abandonan a Dios, que las personas que se alejan de Dios, que se alejan de la iglesia y no se congregan y comienzan a vivir una vida mundana, a vivir una vida de la cual están lejos de Dios, el resultado va a ser dolor, el resultado va a ser tristeza, van a llorar, van a sufrir. Y yo le dije a esta joven, tendrás tus momentos de placer y de diversión, pero se va a terminar, eso es temporal. Va a estar un momento de diversión y vas a reírte con personas en un momento, pero cuando estés sola, cuando nadie está a tu lado, ahí te vas a sentir triste, te vas a sentir vacía, te vas a sentir que te falta Dios.
Yo te doy este consejo, tú vas a tomar la decisión. Si tú tomas la decisión que tomes, será por tu cuenta, ya Dios te abrió. Dile al Señor, quiero tomar la mejor decisión, Padre, en esta noche. Dios sacó a Jeroboam en un futuro. Dios le dijo al profeta, le dijo, y en una ocasión, es tan tremendo esto, que un profeta visitó a Jeroboam y le advirtió lo que iba a pasar, y Jeroboam quiso tomar mano al profeta, y el profeta oró y se le secó la mano, para que entendiese que ese profeta fue enviado por Dios. Dios le dio una lección, que ese hombre era un hombre consagrado de Dios, no era cualquier persona. Y así fue. Y en un momento, cuando él vio que su mano se secó, que su mano quedó inmóvil, le pidió y le imploró al profeta que orase a Dios para que le sanara, y Dios le sanó. Y él vio que ese varón era Dios. Y este hombre, el rey le dijo, ven a mi casa, que yo quiero que te sientes a mi mesa, y ven y te daré un presente. Y este profeta le dijo, no tomaré nada de ti, porque tu corazón está lejos de Dios, no tomaré nada de ti. Pero yo quiero decirte lo que va a pasar en tu reino. Esto pasará, este altar se va a quebrar, y aquí se va a sacrificar, y se van a quemar los huesos. Tus huesos serán quemados aquí en este altar. Un rey llamado Josías, Dios levantará, y él hará esto. Y qué tremendo que, porque más adelante Josías, cuando se levanta, destierran los huesos de Jeroboam y lo prende fuego y lo quema, como tal cual Dios habló en la profecía de ese profeta. Diga al Señor en esta noche, Padre, yo quiero hacerlo a tu manera. No es con mi fuerza, Señor, no es con mi capacidad. Esto no es con la capacidad humana, con el intelecto humano. Esto no es con la elocuencia, con la predicación. Esto es con el Espíritu de Dios. Esto es porque Dios coloca su Espíritu, y porque Dios quiere usarte, porque Dios quiere bendecirte y limpiarte. Pero como Dios nos viene hablando, la limpieza primero, para que luego el resultado sea glorioso y poderoso. Yo siento que en esta noche el Señor va a comenzar a limpiar los corazones y a arrancar de los corazones cosas que estaban queriendo entorpecer tu comunión, tu relación, la oración, la comunión en el Espíritu. Levanta tu mano, porque yo siento una gloria que en esta noche hay un fuego, hay una presencia. La presencia de Dios viene sobre tu vida en esta noche, y a partir de hoy, a partir de este tiempo, como Dios nos estaba hablando, como Dios nos estaba diciendo, se incrementará la unción 7 veces más, el poder, su gloria, los milagros, todo lo que Dios va a hacer. Pero para que eso ocurra más en nosotros, más entregarnos a Dios. Yo le decía al Señor, Señor, qué tremendo eres tu Padre. Estos días atrás, el Señor estuvo probando algunos corazones y corrigiendo a algunos hermanos, y el resultado de esa corrección en algunos fue que se ofuscaron y se enojaron, porque hasta me lo han dicho. Y eso, ahí nos damos cuenta cuánto Dios tiene que seguir limpiando todavía. Con una simple corrección que fue algo mínimo, no fue algo grave. Pero ahí brotó lo que había en el corazón. En algunos hermanos brotó el desacuerdo, brotó el reclamo, el reproche. Y ahí entonces nos damos cuenta cuánto Dios, y por algo tan insignificante o pequeño, cómo brotó eso del corazón.
Imagínense si fuese algo tan grave o más elevado. Si con eso, y si, como dijimos, si en eso pequeño no se corrige, si eso no se corrige en tu vida, en un futuro puede ser de perjuicio, puede ser de caída, de tropiezo para ti. Pero diga el Señor en esta noche: Señor, yo voy a aceptar la corrección y me voy a someter a tu palabra. Me someto a ti, Señor. Me someto a las autoridades que tú pusiste delante de mí, Señor. Porque dice la palabra que los pastores velan por las almas. Oh, rabacanda, levanta tu mano, la presencia de Dios está aquí. Oro para que en esta noche, Padre, tu palabra comience a ministrar los corazones. Ponte de pie un momento y levanta tus manos al cielo. Rica, ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el